En el corazón de Querétaro, ciudad conocida por su rica historia y cultura tradicional mexicana, residía una enigmática mujer llamada Claudia Mijanos. Su historia, al igual que la ciudad en la que vivía, estaba entrelazada con historias de lo paranormal y especulaciones sobre la posesión demoníaca. A Claudia se le había dado el famoso apodo de la hiena de Querétaro, no por su apariencia física, sino por el conjunto de circunstancias espeluznantes que rodearon su vida. Se creía que Claudia había sido maldecida por un chamán cuando era solo una niña. A medida que pasó el tiempo, se pensó que esta maldición había dado lugar al desarrollo de sus habilidades paranormales. La gente del pueblo hablaba en voz baja sobre cómo podía comunicarse con los espíritus de los muertos y predecir el futuro. Sus supuestos dones trajeron una mezcla de miedo y fascinación entre la gente de Querétaro. Claudia era vista como un peligro potencial con su poder infernal, y como una salvadora potencial que podía protegerlos de la ira de fuerzas sobrenaturales. Pero no fue solo su destreza paranormal lo que la hizo famosa. Algunos dicen que estaba poseída por un demonio, otros creen que había hecho un pacto con el diablo. Independientemente de la creencia, la especulación de que Claudia tenía una entidad impía dentro de ella era generalizada. La gente lo encontraba aterrador y excitante, creando leyendas que solo alimentaban la mística que rodeaba a Claudia Mijanos. Fue su romance con el padre Ramón, el encantador y carismático sacerdote de la ciudad, lo que impulsó su controvertida reputación. A pesar de sus piadosos votos de celibato, el padre Ramón no pudo resistir el encanto de Claudia. Su ilícita historia de amor llamó más que las cejas, encontró su camino en los sermones y confesiones de seguidores devotos, creando una atmósfera de ambigüedad moral y escándalo dentro de la ciudad. Aquellos que se oponían a la relación entre Claudia y el padre Ramón se agitaron más con la aparentemente interminable serie de sucesos de otro mundo que tuvieron lugar en la ciudad. Los informes de sombras extrañas, voces inexplicables y puertas que se cerraban de golpe se estaban volviendo alarmantemente frecuentes, y Claudia siempre estuvo en el epicentro de todo. A pesar del miedo y desdén generalizados hacia ella, la influencia de Claudia en Querétaro era innegable. A menudo se la veía paseando por las calles adoquinadas, su presencia a la vez encantadora y escalofriante. El sorprendente contraste de su fascinante belleza, y la inquietud que parecía flotar en el aire cada vez que estaba cerca, se sumaron a las anécdotas y leyendas sobre ella. Pero la notoriedad de Claudia alcanzó su punto máximo cuando los ciudadanos de Querétaro se enfrentaron a una serie de tragedias inexplicables. Los cultivos se marchitaron y se pudrieron prematuramente, el ganado enfermó en circunstancias desconcertantes, y la gente del pueblo comenzó a enfermarse con enfermedades peculiares. Las sospechas recayeron sobre Claudia, y la gente la acusó de usar sus poderes demoníacos para infligir daño y miseria a la ciudad. Se intentó librar a la ciudad de la supuesta maldición de Claudia, pero todos los esfuerzos parecieron resultar contraproducentes. Casualmente, solo lograron que Claudia pareciera tener un control aún mayor de las fuerzas oscuras de otro mundo. Con cada intento fallido de exorcizar a los supuestos demonios de ella, su convicción en sus regalos parecía fortalecerse, alimentando aún más el miedo y la incomprensión de la gente. La creciente tensión llegó a un punto crítico cuando el padre Ramón, el amado líder espiritual de la ciudad, se encontró en el centro de un giro sacado directamente de una tragedia griega. Se rumoreaba que bajo la potente influencia de Claudia, el padre Ramón se había aventurado en lo oculto, intentando comprender y aprovechar las mismas fuerzas que tanto habían cautivado y asustado a la ciudad. Estas incursiones secretas, iluminadas por la luna, en lo prohibido le costaron más que su reputación como hombre santo. Se dice que el padre Ramón se topó con un poder mucho mayor de lo que el reino humano podría contener, una comprensión que finalmente condujo a su trágica desaparición. Si Claudia lo había descarriado, o si había sucumbido voluntariamente al peligroso atractivo de lo desconocido sigue siendo una fuente de interminables especulaciones y debates. El final impío del padre Ramón pareció desencadenar un cambio sísmico en Claudia. La otrora mística y temida hiena adquirió un aire de profundo dolor y remordimiento. La ciudad observó con mirada curiosa y cautelosa cómo pasaba de ser una entidad temida a una figura de lamentable tragedia, una mujer cuyo amor humillaba el poder y la rectitud de la Iglesia, y cuyo dolor se extendía más allá del mundo material. Los últimos capítulos de la historia de Claudia fueron sazonados con solemnidad y sospecha. A pesar del desafortunado final del padre Ramón, y del peso asfixiante de las acusaciones que le lanzó el pueblo de Querétaro, Claudia experimentó lo que parecían ser momentos de genuino remordimiento y autorreflexión. Intentó expiar sus supuestos pecados, adoptando una vida de soledad y oración, comprometiéndose a curar a los enfermos y ayudar a los necesitados. Sin embargo, tal aparente buena voluntad hizo poco para apagar los ardientes chismes que asolaban la ciudad. Muchos vieron sus acciones altruistas a través de una lente de desconfianza, creyendo que no eran más que una fachada para enmascarar su dudoso pasado y sus nefastos poderes.
Parecía que la nube oscura de sospecha y juicio continuaría flotando sobre Claudia, independientemente de sus acciones o intenciones. Fue en tal ambiente que Claudia vivió los años restantes de su vida. Una figura que alguna vez fue temida, ahora existía en el límite más externo de la sociedad, oscilando entre la repulsión y la resignación de las personas que la rodeaban. A pesar de esto, Claudia persistió como un enigma, un símbolo del turbulento pasado de la ciudad, un testimonio de lo inexplicable y desconocido que acechaba más allá de los límites percibidos de la realidad. La historia de Claudia no retrata una vida de bien o mal fácilmente discernible. Más bien, es una simbiosis de drama innegablemente cautivador, misterios desconcertantes y tonos de gris desconcertantes. Ella era una hechicera para algunos, un alma perdida e incomprendida para otros. Si su historia puede atribuirse a verdaderos sucesos paranormales o únicamente a los terrenos fértiles de la imaginación, y el miedo humano sigue siendo una pregunta que se ha resistido a responder a lo largo de los anales del tiempo. Y así, la leyenda de Claudia Mijanos, la hiena de Querétaro, sigue viva alimentada por la fascinación del pueblo por lo sobrenatural y lo desconocido. Su historia continúa siendo diseccionada y debatida, sirviendo como un sombrío recordatorio de los estragos que pueden causar el miedo y la superstición infundados y como un tentador rompecabezas de lo extraño que continúa despertando la curiosidad de muchos. Al final del día, la historia de Claudia Mijanos no encaja ni dentro del ámbito de lo natural ni de lo sobrenatural. Más bien, se encuentra en algún lugar del abismo que separa lo conocido de lo desconocido. Ella sigue siendo una entidad insondable, un enigma codificado dentro de los crípticos y sombríos pasillos de la convincente historia de Querétaro. Aunque su vida está envuelta en oscuridad y malicia, es su trágica historia de amor con el padre Ramón la que aporta un rayo de humanidad a su convincente narrativa. En medio de todos los misterios y leyendas, la intimidad desesperada entre un hombre santo y una mujer supuestamente poseída por el demoníaco parece ser el elemento más genuino de la historia de Claudia, un emblema de la incesante capacidad del amor para atravesar incluso los reinos más inhóspitos de la existencia. Mientras estas palabras desentrañan la enigmática historia de Claudia Mijanos, recuerda que lo que has oído no es más que un simple vistazo a la multitud de relatos y relatos que han proliferado a lo largo de los años. Su historia refleja no solo su propia vida, sino también la naturaleza compleja y a veces inquietantemente transformada de la percepción humana, y el poder que tiene para construir no solo la historia, sino también el mundo desconcertante de lo desconocido y lo extraño. Por supuesto, para algunos, Claudia Mijanos no era más que una encarnación del miedo y la fascinación colectivos que la ciudad tenía hacia lo paranormal y lo percibido como siniestro. Sin embargo, su vida, su ascenso a la infamia, su espectacular caída y la nube de misterio que continuó envolviéndola incluso después de su fallecimiento, profundizaron en la psique humana y su incesante búsqueda de respuestas a lo inexplicable. ¿Era una demonio causando estragos en la tranquila ciudad de Querétaro? ¿Era una mujer atormentada, incomprendida por la sociedad que la expulsó? ¿O no era más que una brillante mezcla de imaginación humana? Independientemente de las respuestas, Claudia Mijanos y su historia resuenan a través de los siglos, tentando a quienes se atreven a entrar en el turbio reino de la ambigüedad y los misterios más allá de nuestra comprensión. El corazón de Querétaro continuó su ritmo constante, mucho después de los días de Claudia Mijanos. Prosperó y su gente perseveró, convirtiéndose la leyenda de la hiena de Querétaro en nada más que un recuerdo lejano, mencionado solo durante la fiesta anual de los muertos, símbolo del tumultuoso pasado de la ciudad empañado por acontecimientos inexplicables y entidades esquivas. Hoy, el nombre Claudia Mijanos es un mero cuento, una parábola compartida en voz baja en plena noche. Pero aún así, su historia sigue arraigada en la historia de Querétaro, un inquietante recordatorio de un período turbulento. Se erige firmemente como una de esas crónicas que desdibujan la línea entre la realidad y lo paranormal, una pluma en el sombrero de la ciudad mal interpretada durante mucho tiempo. A pesar del paso de los siglos, el misterio de Claudia Mijanos aún no se ha desentrañado. En las noches sin luna, cuando el viento provoca un lamento lúgubre, se susurra que la hiena de Querétaro todavía ronda la ciudad, invisible pero siempre presente, un doloroso y crudo recordatorio de un pasado oscuramente cautivador. Los fragmentos de la historia de Claudia continúan cautivando las mentes de aquellos lo suficientemente atrevidos como para extender la mano y abrazar lo desconocido, sirviendo como faro para aquellos que albergan fascinación por lo espeluznante y clandestino. En una ciudad repleta de historias de apariciones y almas poseídas, la historia de Claudia es una potente libación que continúa siendo compartida y contada. Si alguna vez te encuentras vagando por las calles de Querétaro, mantén un oído agudo y una mente abierta. Porque la historia de Claudia permanece entrelazada en el tejido de la ciudad, resonando a lo largo de los siglos en forma de espeluznantes susurros y suspiros espectrales, inmortalizados para siempre como la enigmática Jayina de Querétaro.
A pesar de las sombras del miedo y la sospecha de su pasado, la historia de Claudia perdura, superando el umbral de la comprensión humana. Bailó en un reino de muerte, habló de cuentos del abismo, infundidos con los inquietantes susurros del viento, cuentos que se elevaron más allá de los límites de la creencia hacia un reino desconocido. Un reino que tal vez nunca comprendamos verdaderamente. Mientras las leyendas de Claudia susurraban en labios del pueblo de Querétaro en noches solitarias, su enigmática presencia persistía en el aire, un recordatorio del pasado tumultuoso y del territorio desconocido que aún permanece inexplorado. Una historia oscuramente fascinante de una mujer envuelta en escándalos, mitos y el encanto de lo arcano. Destino, retribución divina o el poder de lo desconocido, todas las afirmaciones se mantienen firmes, moldeadas en su existencia para crear una mezcla peligrosa. Sin embargo, en medio de la oscuridad y el misterio que la envuelven, lo que prevalece es la magia de su historia, algo más allá de la comprensión humana, un espectro de las sombras del tiempo. Claudia Mijanos no es un capítulo más en los anales de la historia de Querétaro, sino una encarnación viva de la ciudad, que luce con orgullo las sombras de la luz y la oscuridad. Una ciudad que fue testimonio de historias de lo inexplicable y lo abstracto que sangra, y todavía sangra, en los pliegues del tiempo. Una ciudad que fue testigo de una historia que desafió el tiempo, las creencias y la comprensión humana. La historia de Claudia Mijanos, la hiena de Querétaro, fue en última instancia mucho más que un mero relato de una mujer con supuestas habilidades paranormales. Es un testimonio fascinante de la naturaleza caprichosa de la percepción humana, el encanto de lo desconocido y el poder latente de la creencia colectiva para dar forma y colorear historias, reavivando la pasión perdida hace mucho tiempo por el enigma de su existencia.